Bueno, vamos a analizar el tema. El profesor Daniel Rivera, analista político, profesor de lenguas árabes, me acompaña. Buenas noches. Buenas noches. Aaron Glantz también es analista político, director de Shalom Israel Radio. Yo les mencionaba a los dos que era como una especie de déjà vu. Hace unos días estábamos aquí en esta misma mesa conversando sobre el tema, hablando de la primera tregua que duró hora y media aproximadamente. El jueves pasado fue. Jueves pasado, correcto. ¿Cómo lo ven? ¿Por qué creer que ahora sí? Creemos que sí, debería ser que sí, a pesar de que unos minutos antes de formalizar la tregua a las 8 de la mañana hora de Israel, hubo 17 disparos por parte del grupo terrorista Hamas. Fueron los últimos que arrojaron en la jornada de hoy. Y entendemos que los dos bandos están cansados y no quieren más de horror, de muertes, de lucha. Llegar a un acuerdo. Ya Israel mandó la delegación a Egipto, que es el país que está nivelando en todo esto en las últimas horas, en los últimos días, a pesar de la presión internacional y a pesar de la negociación por parte de Estados Unidos y de la continua presión que ejerció, lo hemos hablado en otros programas oportunamente. Entendemos que estas 72 horas se van a cumplir y que de una vez por todas se puedan encaminar las negociaciones hacia una paz definitiva. Profesor Rivera. Sí, yo creo que en esta ocasión lo que hace diferente quizás al del otro día, que fue no era tan claro, era que en este caso, por ejemplo, Yihad Islámica reconoce, ¿no?, la tregua. Quiere decir, otros grupos que también están operando en la Franja de Gaza, además de Hamas, forman parte, ¿no?, de las negociaciones indirectas que se están tomando en el Cairo. Eso es una buena señal porque... ¿Eso lo acepta quién? ¿Quién acepta realmente? Perdón que lo interrumpa, pero es que tiene que ver con el tema. ¿Cómo queda la negociación? Esto lo habíamos comenzado el otro día. Hamas es interlocutor de todo esto. A pesar de ser un grupo terrorista no aceptado por los Estados Unidos. Se va a negociar, se va a escuchar la voz de Hamas. ¿Cómo queda Abbas, que negoció con Hamas, grupo terrorista? O sea, es un triángulo en el que realmente hay que decir dónde queda cada uno de los actores importantes en este conflicto. Efectivamente, Hamas queda como no es un interlocutor. O sea, eso es lo interesante, que Hamas habla, pero no habla directamente. Pero Israel escucha lo que Hamas tiene que decir, y esto es lo interesante, esta dinámica tan extraña, ¿no?, que hemos hablado, porque, y esto es quizás el problema de raíz del conflicto, que no estamos hablando de los problemas de fondo. No se reconoce parte del liderazgo palestino porque es islámico, ¿no?, o porque ha pertenecido a grupos... Los dos tienen que ceder. Hay cosas en las que los dos tienen que ceder terreno para que realmente haya esa negociación. Se pueda negociar. De hecho, Israel, cuando entregó la Franja de Gaza en el 2005, con un costo político, social muy importante, lo hizo en aras de esa paz, porque movió a 8.000, 9.000 colonos que vivían en esa franja a costa de dar paz definitiva a la región. Un solo día no hubo paz. Entendemos que hay un grupo terrorista reconocido internacionalmente y que el Estado de Israel lo único que pretende primero es defender a su gente, a sus ciudadanos, durante todos los días, desde el 2005 hasta aquí, con las anteriores actividades terroristas que hubo desde el 2001 en adelante. Y lo único que se pretende es tener un interlocutor válido, que sería Mahmoud Abbas en estos momentos, pero que lamentablemente unos meses atrás se dio firmando ese acuerdo. Pero eso es un hecho, y entonces hay que negociar con ese hecho, porque es así. Lamentablemente es así, pero hay que negociar. Israel está dispuesto a negociar. Efectivamente, es la falta de reconocimiento, por un lado, que ya estaba mencionando, que es necesaria. Abbas, si quería negociar por los palestinos, tendría que estar bajo un acuerdo que todos los palestinos aceptaran. Era inevitable que de algún modo jamás formara parte de ese acuerdo. Y este es el juego que a veces Israel, yo creo que no ha sabido jugar del todo claramente. Es decir, a veces sí negocia, a veces no. Pero mientras no lo ataquen y no pongan en peligro la la sociedad. percepción palestina es que, a pesar de algunos gestos israelíes, como ha mencionado ya, es que la presión sobre la población es muy grande, hay muchos arrestos, demasiados arrestos, en algunos casos
se siguen haciendo tribunales militares, a veces a civiles. Es decir, estamos en una situación que para el pueblo palestino es muy grave y que ha llevado al radicalismo. Quizás esa también sea una de las causas, ¿no?, que ha llevado a Hamás a tener una expansión, ¿no?, que quizás la ocupación israelí, o hablo de la percepción en Palestina sobre la ocupación, es tan brutal, vamos a decir, que para algunos grupos pues, justifica ir al extremo. Es que, Daniel, justamente la cantidad de palestinos que no quieren ni escuchar de Hamás, porque lo que quieren también es vivir en paz. Es decir, hay un grupo radical, es lo mismo que pasa con las FARC o con cualquier otro grupo terrorista que haya en el mundo. El ciudadano normal, habitual, que quiere vivir en paz, progresar, hacer crecer a su familia, darle dignidad, no lo pudo lograr. ¿Qué piden los palestinos? ¿El cese a las hostilidades, retirada de los soldados israelíes que entraron a partir de ahora de julio? Sí. El levantamiento del bloqueo, ayuda para la reconstrucción. Ahora, ¿son viables, realmente viables? Es que ¿Se van a cumplir estas propuestas? Es que todo el tiempo lo hizo Israel, todo el tiempo lo hizo Israel. Lo único que tiene que hacer Israel es controlar justamente que no pasen armas. 39 túneles llenos de armas. El haber cedido... Dice Israel que hicieron el trabajo, que los destruyeron. Bueno, esperemos que haya terminado este flagelo, que fueron muchos años de construcción, millones de dólares que han invertido los terroristas, y que de una vez por todas los mismos egipcios ayer destruyeron 3 o 4 túneles más. Es decir, hay una percepción en la media en general de que esto no tenía la dimensión real que tiene. Es muy severo porque estaban preparando para Rosh Hashanah, lo que es el Año Nuevo Hebreo, que es ahora en septiembre, un ataque masivo en túneles que estaban listos para entrar en territorio israelí. Y no solamente desde la Franja de Gaza, porque eso era como un nido de hormigas que se iba expandiendo a lo largo de todo el territorio. Israel lo que hizo hoy es terminar con esto, retiró a la fuerza terrestre, está controlando, está monitoreando, y está dándole, hoy entraron 1.491 camiones de asistencia de alimentos, 220 camiones con ayuda humanitaria, que esto todos los días es normal para Israel. Montaron un hospital. Profesor, ¿qué piensa de lo que está diciendo ahora? Quiero decir, sobre la pregunta que estabas haciendo, ¿es posible llegar a un acuerdo? Los palestinos, yo sinceramente creo que vamos a volver a la situación anterior, la desmilitarización de la Franja de Gaza, desgraciadamente, bajo estas circunstancias, creo que es muy difícil. Porque jamás va a entregar sus arsenales. Va a mantener su arsenal porque no tiene una garantía realmente. Ya no lo tiene, ¿Sabes? Porque quiero decir que la posición que nos estás describiendo, para mí me parece no es real con la situación que estaba viviendo el palestino en el terreno, ¿no? Esa presión, quiero decir que Israel, si no ha actuado en los túneles antes, también habría que preguntarse por qué. Tampoco justifica, tampoco justifica que para destruir 37 túneles tengamos que destruir, si vemos las últimas cifras, pues alrededor de 11.000 casas, 141 escuelas. A ver, ¿cómo tú destruyes más de 2.000 una red? Muertos, quiero decir... Daniel, sé concreto. ¿Cómo destruyes esta red de 39 túneles que va de punta a punta de una ciudad a la pregunta, lo que él mencionaba, ¿por qué Israel no lo hizo antes? Lo he preguntado varias veces y no tengo una respuesta específica concreta. Porque primero no quiso echarle más leña al fuego. Ya bastantes presiones teníamos que todos los días 300, 400 obuses caían. Hay mucha gente involucrada en esos túneles y muchas culpas también, y muchos intereses creados. Ninguna duda. Lo hablábamos con Daniel antes. Hay muchos intereses, hay mucha política y un tema muy importante que es lo que viene ahora y que el mundo todavía no se está dando cuenta. La limpieza religiosa que el mundo ignora. Que estos grupos radicales, miren lo que está pasando en Irak, lo que está pasando en Siria. Esto es parte de Hamás. Esto es lo que está haciendo Hamás con otros grupos radicales, extremistas, que es lo que le viene al mundo. Mira lo que hicieron ayer en Mosul. Todas las comunidades cristianas las eliminaron por completo. El mundo todavía no se dio cuenta de esto. Están dormidos. Lo mismo que criticamos todos los domingos en nuestro programa con lo que está pasando en la ONU.
Le están echando la culpa a Israel de todo La esto. alta comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos exigió a Israel que asuma responsabilidades por lo que ella considera son crímenes de guerra. Sí, ella pidió... Ahora, ¿esto es una reprimenda ética, moral? ¿Esto va a ir más allá? Ella pidió que le den a Hamás los mismos sistemas de defensa que tiene el ejército de Israel. ¿Tú consideras que es lógico? Lo dijo en una de las presentaciones. Eso es un disparate. Eso es un absurdo total. Es decir, hay gente que no está dentro de estos puestos, que no tiene la mínima idea de lo que esto es. Profesor Rivera. Bueno, yo lo que es necesario plantearnos por qué hemos llegado a esta situación. En Irak, en Siria, etc. En 2003 comienza una guerra en Irak que desgraciadamente puso a prueba la estrategia norteamericana de dar con el látigo, y hemos visto que Irak, después de la ocupación norteamericana, ha quedado muchísimo peor. Si durante Saddam Hussein hablábamos de terrorismo, ahora podemos hablar de que Al-Qaeda, o sea, durante Saddam Hussein nunca vimos el nivel de terrorismo que existía hoy, y después de la ocupación norteamericana vemos cómo el terrorismo de Al-Qaeda ha llegado el profesor, Estados Unidos no ha tomado las decisiones correctas ni ha atacado los objetivos que tenía que atacar en la región. Efectivamente, y esto es una serie de errores que uno detrás de otro nos ha llevado a una situación en la que, él lo ha mencionado, Siria está ardiendo, Irak está ardiendo. Están purificando ciudades enteras. Para ellos purificar es el que no piensa como ellos. Y yo por eso digo que bombardear zonas civiles, como en este caso, causar esta desgracia en la población palestina, alimenta el radicalismo, alimenta grupos como Hamas, como Yihad Islámica, ahora, como el ISIS, que utilizan la barbarie militar, ¿no?, que se ve por los medios de comunicación. Explotando a la población civil, porque por ellos supuesto. meten a la población en hospitales. Hoy estaba viendo que ya Hamas estaba preparando una plataforma de lanzamiento cerca de un hotel. Es decir, que la mentalidad que ellos tienen es destruir el Estado de Israel. No tienen otro objetivo. Es defenderse a sí mismos. También tenemos que Pero ¿cómo se van a defender tirando 3.000 los obuses a una población civil que no tira un mosquito? Bueno, ellos como pueblo, el pueblo palestino, pero no se obuses. quiere defender a sí mismo, y por eso creo que es un error, por ejemplo... ¿Pero tú crees que es consciente que tienen 3.000 cohetes en una semana sobre población civil? Bueno, si te sientes amenazado... ¿Pero amenazado igual, de qué? Amenazado de una ocupación que es... No es ninguna ocupación. Israel le cedió la franja de Gaza, se la dio enterita. Bueno, pero no demos la sensación de que eso fue una retirada total, porque esa franja de Gaza está totalmente rodeada por el ejército israelí, que controla el movimiento. Imagínate si no hubiese estado controlada. Imagínate por un segundo si no hubiese estado controlada por Israel, supervisada. No, a ver, todas las fronteras en Oriente Medio están controladas, quiero decir. No hablo de no control, lo que estoy hablando es que tienen que cambiar los métodos de control. Israel creía que un control férreo, es decir, un bloqueo, porque no hablamos de un control, esto es un bloqueo. Un bloqueo iba a conseguir ahogar a Hamas. Lo que hemos visto es todo lo contrario. Hamas está fuerte. Hamas ha conseguido derrotar, en ciertos modos, la moral del ejército israelí. Ha matado a 60 soldados, más del doble que la... Lamentablemente se perdieron 60 soldados. 60 vidas de soldados israelíes. Y quiero decir, pero eso no ocurrió hace unos años. Es verdad, ¿no? se armaron, se perfeccionaron. Entonces, ¿de qué sirve esta estrategia? 1.900 palestinos, 10.000 heridos palestinos, 67 muertos israelíes. Yo no voy a cambiar los puntos de vista, vamos a decir filosóficos casi, sobre este conflicto que tienen ustedes. Sí. No voy a entrar en esto, pero vamos a hablar del tema de la paz. Como dicen, habemos paz. ¿Ustedes creen realmente, con todas esas asignaturas pendientes que mencionamos anteriormente, de ambas partes? El interrogante, ¿hay voluntad de paz y esto pues se puede conseguir? Israel siempre propinó, pensó y ejecutó sus planes para hacer paz. Profesor Rivera, me tengo que ir rápidamente. No creo que volvemos a lo mismo. No vamos a estar sentados aquí la próxima semana hablando de una tercera fase. Yo espero que se pueda lograr un equilibrio entre ambas partes y que se pueda firmar un tratado de paz. Yo creo que volvemos al status quo y vamos a continuar una especie de limbo
hasta que otra vez estalle. Muchísimas gracias a los dos por haber estado aquí en el programa. Gracias a ti. Muchas gracias. Vamos a otra pausa. Al regreso vamos a tener aquí el testimonio de un rabino quien fue a Cuba, visitó a Alan Pegros en la prisión, conversó con él y le ha escrito además una carta, una misiva al presidente Barack Obama exigiéndole de una u otra forma una negociación que lleve a su liberación. Volvemos.